amigos? 10:24 de la mañana, el doctor Ernesto Blume Fortini, presidente del Tribunal Constitucional. Doctor, bienvenido. Después de mucho tiempo gracias, sí, con nosotros. Muchas gracias, María de Jesús González, por esta entrevista y después de tanto tiempo. Bueno, no tanto, porque usted ahí es estamos. joven. Así es, muchas gracias. Joven. Bueno, el tema de la ley Mulder, ¿no? Finalmente ya se conoce la fecha de publicación de la autógrafa en su contexto. Es el 22 de octubre y, bueno, ganó este recurso de inconstitucionalidad. Bueno, efectivamente hoy día se va a colgar en la página web del Tribunal Constitucional el texto íntegro de la sentencia, que es una sentencia muy extensa, que más o menos tiene más de 140 fundamentos, en donde el tribunal con mucho detalle desarrolla varios aspectos importantes que se deben tener en cuenta en la idea de fortalecer el Estado constitucional peruano. Esos aspectos tienen relación primero con el derecho a la información, segundo con el derecho a la libre contratación, tercero con la constitución económica, cuarto con el tema de la utilización o no de los decretos de urgencia y quinto con la necesidad, no obstante a que es inconstitucional la ley, de establecer ciertos criterios a la hora de la contratación por parte del Estado de publicidad en medios privados. Doctor, ¿habla de alguna autorregulación en materia del presupuesto que despliega el Estado peruano en la cuestión de propagación de contenidos? Bueno, yo diría que más que autorregulación, de que se fijen algunas pautas. Por ejemplo, los medios tienen que actuar con un criterio de razonabilidad y proporcionalidad cuando piensan en contratar publicidad en medios privados. Obviamente hay una libertad de información y la información es un derecho, como yo siempre lo digo, multidimensional. Tiene varios aspectos. Quien produce la información, quien emite la información, quien procesa la información, quien replica la información y quien recibe la información. Y hemos considerado que en una democracia el derecho que tiene el pueblo a recibir información en la forma más abierta posible y con la mayor cobertura garantiza el ejercicio de su derecho a la participación y también el ejercicio de sus derechos políticos. Y entonces, si el Estado en realidad tiene medios públicos para llegar a la población, pero el porcentaje que alcanza del total de la población es relativamente pequeño con relación a la cobertura que dan los medios privados, es evidente que se afecta el derecho a la información del que recibe la información si es que se constriñe esta a una difusión, digamos, solamente a través de los medios públicos. De los medios públicos. Digamos. Asustaban un poco las cifras, de todas maneras, al bueno, ciudadano de a pie, pero conocer, digamos, no, claro, exorbitantes montos invertidos en programas de, evidentemente, de prime time y todo aquello, las personas se ponen a pensar, wow, ¿cuántos hospitales, carreteras, colegios podríamos tener también con ese monto? Por eso le preguntaba sobre la autorregulación. Mire, lo que está mal es la prohibición. Lo que sí se debe hacer es una regulación precisamente para medir esos niveles de inversión en estos aspectos. Pero obviamente hay información importante de alto interés público que el Estado debe brindar a toda la población y hay un derecho de la población de conocer con rigurosidad todo lo que el Estado hace. Perfecto. Además, para poder cumplir con su nivel y con su rol de fiscalización al propio Estado. Buen punto, el de la fiscalización. El otro tema, el legislativo buscaría modificar la ley orgánica, ¿no es cierto?, en algunos criterios del Tribunal Constitucional. Explíquenos en qué podría incidir esto, doctor. Bueno, mire, le agradezco la pregunta. Lo que ocurre es que nos hemos enterado que sin la opinión del tribunal, inclusive, se ha promovido un proyecto de ley que tiende a constreñir las facultades del Tribunal Constitucional. Porque actualmente para dictar sentencias interpretativas, para dictar precedentes vinculantes y para sentar doctrina jurisprudencial se requieren 4 de 7 votos, es decir, una mayoría calificada. Y digo calificada, ¿por qué? Porque normalmente el tribunal tiene un quórum con 5 votos y las decisiones se toman por mayoría, o sea, 3 votos. 3 de 5 podría... Eso dice la lógica. Claro. Y sin embargo se dice, no, ahora para estas situaciones y estas disposiciones que he mencionado, se requieren 4 votos de 7. O sea que basta que, mejor dicho, se van a requerir
cinco y no 4, y por lo tanto vamos a tener una situación que de los 7 magistrados, 4 que son mayoría pueden opinar en un sentido y 3 que son minoría impiden esa decisión. Ahora, la lógica manda, ¿no es cierto?, te hace pensar, le hace a uno pensar, doctor Ernesto Blume, que la mayoría es mayoría. Un voto más sobre el otro ya es mayoría. ¿Habría alguna intención detrás de esa intención de modificar la ley orgánica del TC? Mire, yo respeto mucho al Congreso de la República y a todos los congresistas. Y no me corresponde entrar en ese tipo de, digamos, de interpretaciones. Lo que yo invoco es lo siguiente. La cuestión de confianza es en Pero concreto en la pregunta. antes quería acotar esto. Lo que yo invoco es lo siguiente. Debe fortalecerse los órganos constitucionales. Y la Constitución dice expresamente, el Tribunal Constitucional es autónomo y es independiente. Y es vinculante. Y así es. Y además establece sus propias regulaciones. Y el Tribunal ha regulado este tema. Entonces no es necesario reducir el campo de acción del Tribunal simplemente imponiendo una mayoría hipercalificada cuando hay una mayoría de 4 frente a 7 magistrados que toma una decisión de esa naturaleza. Según esta iniciativa, la democracia rige el principio de respeto a la voluntad mayoritaria de todos. Aquí se buscaría que sean 5 sobre 2. Prácticamente. Prácticamente, es decir, si es que prosperan, ¿no es cierto? O sea, mire, si hay 4 que están de acuerdo y 2 que están en contra, al exigir un voto más, se suma otro y entonces tiene usted que 3 deciden y su decisión vale más que 4. O sea, es una cosa que no tiene... Ustedes obviamente no están de acuerdo, ¿qué opina? Bueno, no estamos de acuerdo y hacemos una invocación para que este proyecto se deje de lado porque de lo que se trata... ¿Ha sido iniciativa de fujimorista, me parece? Desconozco quiénes son los que han formulado la iniciativa. Sé que algunos de los que firmaron la iniciativa han retirado sus firmas. Y yo hago votos para que ese proyecto se deje de lado porque es importante fortalecer al tribunal, no debilitarlo. Y en este momento estamos viendo lo necesario que es el Tribunal Constitucional por todos los problemas que se vienen presentando y cómo nosotros hemos sabido con independencia y autonomía ir marcando una línea interpretativa que es la que nos corresponde. Bueno, esperemos que pase en el Congreso, hay unos que se han retirado, pero aquí la pregunta es, ya sabemos que existen casos puntuales, como por ejemplo en el caso de Humala Heredia, se sentó precedente, ¿no es cierto? Se sentaron un poco las bases para lo que viene, mire, sobre todo en el marco de la prisión preventiva. En el caso, sí, es muy importante su pregunta. En el caso de Humala Heredia se sentó varios estándares que deben cumplir todos los jueces y fiscales y que sin embargo yo observo que a veces piensan que no los deben cumplir y en ese sentido si usted... O sea, no los cumplen entonces, mire, ¿no los estarían cumpliendo? Mire, yo le quiero, si me permite usted, leer un artículo expreso del Código Procesal Constitucional que alude a la obligación que tienen, la obligación inexcusable que tienen los jueces y fiscales de seguir la línea interpretativa del Tribunal Constitucional. Y es el último párrafo del artículo 6º del título preliminar que dice lo siguiente: los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. Es decir, nosotros como máximos intérpretes de la Constitución decimos, tal situación se debe interpretar en esta forma. Por ejemplo, nosotros hemos dicho... ¿Considera usted, doctor, como presidente del Tribunal Constitucional, que se está abusando ciertamente en el Perú de la imagen, de la figura, de la prisión preventiva? Estamos a puertas de ver lo que va a pasar con Keiko Fujimori, ¿no es cierto, por ejemplo? Mire, lo que yo le puedo decir es que de los casos que han llegado al tribunal, en esos casos hemos observado que no se han respetado los estándares. Por ejemplo, no se respeta la presunción de inocencia, que no solamente es un derecho que tenemos todos, sino es una obligación que tienen los demás respecto a cada persona. Es decir, el juez debe presumir inocencia, el fiscal debe presumir inocencia y el fiscal tiene la obligación de derrotar la presunción de inocencia. Otro tema, por ejemplo, es que la privación de la libertad es lo que se denomina el último recurso o la última ratio. Correcto. Es decir, para meter preso a una persona, primero hay que agotar varias alternativas, por ejemplo, comparecencia restringida, impedimento de salida del país, arresto domiciliario, retiro del pasaporte, claro, grilletes, etcétera. Y solamente en casos de probado peligro de fuga
puede dictarse una medida de esta naturaleza. En otros países son muy cuidadosos. Doctor Ernesto Blume, ¿considera que podría haber sido, digamos, no se contó con el sustento necesario, por ejemplo, para esa prisión preliminar, no preventiva, sino preliminar de Keiko Fujimori y otras personas en esta lista? Mire, yo no me voy a referir concretamente concretamente al caso puntual, y es por una razón muy sencilla, porque eventualmente a las partes pueden después iniciar un proceso constitucional que llegue al tribunal. Y yo no quisiera ser juez y parte. Adelantar o que se pueda entender que adelanto. Correcto. Yo le hablo en términos generales y en términos teóricos. En los casos que hemos conocido, sí hemos observado que no se han respetado estos ¿Cuáles son parámetros. esos casos donde el TC considera, usted habla en nombre del TC, ¿no es Sí, cierto, doctor sí, Ernesto sí, Blume, claro. donde considera que la prisión preventiva no fue el mejor camino o que de alguna manera se vulneró algún derecho de las personas? En el caso concreto de los señores Humala y esposa Heredia, se detectó que habían como 5 violaciones a los estándares señalados por el tribunal. Pero esperaron bastante en la prisión preventiva, ¿no? Bueno, efectivamente estuvieron detenidos casi 10 meses y al final se determinó que esa detención no estaba de acuerdo a los estándares que debían darse. Y por lo tanto, ahí hubo un incumplimiento de esos estándares. Por eso es importante que el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplan su rol constitucional con la máxima rigurosidad y la máxima prolijidad para evitar solicitudes que a la larga se tienen que estar modificando, se tienen que estar rectificando. Precisamente es el mismo juez, doctor Ernesto Blume, el juez Richard Concepción Carguancho, para muchos un héroe verdaderamente de impartir la justicia y de la aplicación de las sanciones o sentencias o penas, etcétera. Es el mismo juez en el caso de Keiko Fujimori. Por cierto, la defensa de la lideresa de Fuerza Popular ha pedido que el juez sea retirado de su caso. ¿Cómo ve usted, qué mirada le da a este tema para pasar al caso del señor Inostroza? Mire, yo no quiero opinar sobre ese señor juez, a quien respeto, porque no me corresponde y porque eventualmente pueden llegar algunas de sus decisiones al Tribunal Constitucional. Pero lo que le digo sí es que debe respetarse esos parámetros. Por ejemplo, otro parámetro es que el juez debe analizar al momento de dictar la prisión preventiva tanto la prueba de cargo como la prueba de descargo. Es decir, la prueba que presenta el fiscal para sustentar su pedido y la prueba que presenta la demanda, la parte demandada, o más que demandada, la parte denunciada, para argumentar a favor de su posición. Es decir, los elementos probatorios que esa parte ha recaudado y ha presentado, y sin embargo hemos visto varios casos en que esos elementos no se han tomado en cuenta. Simplemente se ha tomado en cuenta lo que dice el fiscal. Correcto. Y eso pues evidentemente el fiscal solicita, pero es el juez errado. el que decide, ¿no? Finalmente. Así es. Y Doctor además Blume, es un juez de garantía de derechos. No es un juez que debe estar más preocupado en detener, es un juez de garantía de derechos. Justamente ese es el nuevo sistema procesal penal que existe en el país. Los jueces son jueces de garantía de derechos. Debiera ser así siempre, ¿no? Debería ser siempre. Así. El caso de Inostroza está detenido preliminarmente, ¿no es cierto?, en una prisión de España, una prisión que, digamos, favorece la comodidad de este señor que ha huido de la justicia del Perú. ¿Qué debe pasar ahora? Primero se pedía mucho la expulsión. ¿Esta figura se ha caído en su totalidad? ¿Puede todavía él recibir este asilo político? Mire, me encantaría contestarle, pero estoy impedido de hacerlo, porque eventualmente puede haber también un cuestionamiento que al final llegue al tribunal. Pero lo que sí yo creo que hay que hacer es que cada institución cumpla a cabalidad su rol constitucional y que no tengamos situaciones en cuya virtud o que demoren las reacciones tanto, ¿no? son posteriores y tengamos después que estar pasando por este tipo de problemas. Claro, que sea un tema que se prolongue tanto como el caso del señor Toledo, donde aún no vemos resultados, ¿no es cierto? ¿Quiénes deben actuar, doctor Ernesto Blume, con celeridad? Mire, yo diría todas las autoridades, sobre todo cuando se trata de hechos delictuosos. Policía, Ministerio del Interior, Fiscalía, Poder Judicial, básicamente. Y la diplomacia. Y evidentemente la representación diplomática del Perú. Claro, es un juez en el que está en una prisión de un promedio de 10 metros, con su baño propio, ¿no es cierto? Con algunas facilidades. Uno se pregunta, bueno, así es la prisión para un supremo juez, suspendido, por cierto, pero en fin. El presidente de la República acaba de anunciar en horas de esta mañana que observa, ¿no es cierto?, esta ley que beneficiaría, entre otras personas, por ejemplo, al expresidente Alberto Fujimori. ¿Qué opina?
Bueno, el Congreso está en uso de sus facultades cuando dicta leyes que considera que son necesarias para el país y regula aspectos que cree que deben ser regulados. Sobre este tema puntual, ahí también tengo otro impedimento, porque puede eventualmente plantearse una inconstitucionalidad que llegue al tribunal y yo no quisiera ¿Es inconstitucional emitir una ley con nombre propio? Las leyes no deben emitirse con nombre propio, no deben emitirse sino teniendo en cuenta la naturaleza de las cosas y por lo tanto no hay esa figura. No habría esa figura aquí, no la hay. Así es, así es, así es. Muy bien, doctor. Muy bien, gracias. Muchas a gracias. usted. Como Muchas siempre, gracias. doctor Ernesto Blume Muy Fortini, amable. presidente del Tribunal Constitucional, hablándonos fundamentalmente del día de hoy que se debe publicar, ¿no es cierto? Así es. Así es, la En la publicación página web. en la página web, así es, de los detalles de haberse declarado el recurso de inconstitucionalidad sobre la ley Mordaza o ley Mulder, ya lo sabe. 10:40. Gracias nuevamente. Una Gracias pausa. a usted.